Supercrack Estrella presenta. Captan figura de Cristo moviendo la cabeza en parroquia de Jalisco. El mundo está muy convulso desde el 2020, desde hace años he mantenido que un gran evento puede ocurrir en México, en este país se esconde bajo tierra, algo que puede revelarse en estos tiempos tan complicados. Lagos de Moreno en Jalisco, México. Es un lugar de misterios, que merece la pena ser analizado por si ese evento está a punto de ocurrir. Parece que este milagro podría ser un aviso. Sin Dios y sin Santa María, la leyenda de las brujas. Dicen que las brujas de Lagos de Moreno eran hermosas, que tenían mucho dinero y que diario, después de que su familia o maridos se dormían, sobrevolaban los cielos de la ciudad para chupar la sangre a aquellos seres inocentes que se encontraban en el camino. Supongo que si chupaban la sangre entonces eran vampiras. En 1985 la película Life Force mostraba a los vampiros como extraterrestres. Este filme se estrenó en 1985, contó con un presupuesto millonario, el guión fue escrito por Dan O'Bannon, guionista de Alien, los efectos especiales estuvieron a cargo del ganador del Oscar, John Dykstra, Star Wars, y la banda sonora fue compuesta por Henry Mancini, La Pantera Rosa, Sed Mal, e interpretada por la Orquesta Filarmónica de Londres. Sin embargo, la película fue un fracaso comercial, si bien con los años se ha convertido en una película de ciencia ficción de culto. La primera vez que vi Life Force quedé seducido por su historia, siempre he tenido una sensación extraña con esta película, como si fuera visionaria, como si estuviera desvelando un gran secreto que ocurría en algún momento de nuestra historia, algo que puede empezar en México. Recordemos que la serie Resident Evil nos cuenta que aquí empieza el apocalipsis zombie. Los oscuros secretos que guarda la corporación Umbrella tras investigar misteriosos casos de muertes en sus fábricas ubicadas en México. La investigación y búsqueda de la verdad le cuesta no solamente su trabajo, sino el cariño de su familia y su estabilidad emocional. Las élites están señalando a México para un gran evento sobrenatural. Y de hecho ya empezamos a ver cosas. Volviendo a la película visionaria, esta película está basada en una novela que podría ser considerada de los mitos de Cthulhu, aunque no fue escrita por Lovecraft, se trata de The Space Vampires de Colin Wilson. En ella una raza de vampiros estelares llega a la Tierra con el único fin de hacer pasar un mal rato a la humanidad, no son chupasangres al uso sino que se alimentan de la fuerza vital de los seres vivos. Algunas escenas de la película me recuerdan a la nave encontrada en la Luna, donde se encontraba la Mona Lisa. De vez en cuando, aparece por ahí una película que, en todos los sentidos es una anomalía. Una obra tan extravagante, tan excéntrica, tan única que no tendría por qué funcionar. Y, en efecto, Fuerza Siniestra no funcionó, al menos no en la taquilla, pues fue un fracaso rotundo y es considerada por Colin Wilson, autor de la novela en la que está basada, como la peor adaptación de un libro a la pantalla. Pero de que funciona, funciona. Funciona dentro de sus propios y estrambóticos términos y se ha convertido en una cinta de culto que todo fanático del horror cósmico debería tener en cuenta. La nave espacial británica Churchill realiza un viaje de exploración al cometa Halley, encontrándose con una nave alienígena de la que recupera 3 cuerpos humanoides en animación suspendida, para después perder comunicación con la Tierra. La nave fantasma regresa a nuestro planeta y uno de los cuerpos, el de una increíblemente bella mujer, Matilda May, y su belleza fuera de este mundo, cobra vida y comienza a robar la fuerza vital de las personas a su alrededor. Más tarde, el Nell. Tom Carlsen, interpretado por el gran Steve Railsback, uno de los actores más infravalorados de la historia, único sobreviviente de la Churchill, llega a nuestro planeta solo para descubrir que el horror que vivió a bordo de la nave espacial fue apenas el comienzo de una amenaza que podría aniquilar a nuestra especie. Las redes sociales se han convertido en el espacio perfecto para compartir todo tipo suceso. Algunos de estos enfocados a sucesos divinos que son catalogados como milagros. Uno de estos hechos se ha viralizado recientemente en las redes sociales, luego de que internautas afirmarán que una figura de Cristo movió la cabeza, generando todo tipo de comentarios por quienes apoyan que se trata de un milagro y los que no. Según se menciona en el video, la grabación fue tomada en la escalinata de la parroquia de Lagos de Moreno en Jalisco, México. Aunque no se menciona el evento que se celebró, en las imágenes se puede apreciar a un número importante de creyentes sobre las gradas. El milagro se presentó cuando el Cristo crucificado era cargado por las personas, en ese momento la imagen de Cristo, su rostro tiene la mirada hacia el cielo, pero en cuestión de segundos su rostro baja la mirada hacia el frente y hacia abajo. Todo esto sucede en los primeros segundos del vídeo. El vídeo se ha viralizado en diversas plataformas de redes sociales y muchos internautas han reaccionado a la publicación. No se sorprendan.
Cristo no está muerto, qué miedo, yo hubiera corrido, bendito y alabado sea nuestro Señor, fueron algunos de los comentarios. Cabe señalar que debido a la simulación que puede haber en todo este tipo de milagros y señales divinas, la Iglesia Católica es muy cautelosa, por lo cual en muy pocas ocasiones reconoce a estatuas que lloran sangre, se mueven o apariciones como señales divinas. Por supuesto, donde hay eventos sobrenaturales siempre hay también ovnis. Afirman presencia de ovnis en Lagos de Moreno. Leyenda: el demonio de Don Felipe. Hace mucho tiempo, en la época colonial, en la antigua hacienda del Saus de Cajigal, ubicada a 20 kilómetros de la cabecera municipal de Arandas, sobre la carretera Arandas-Jalpa, sucedió lo siguiente. Una mañana de agosto a principios del siglo XIX, después del desayuno con la familia, Don Felipe Hernández, dueño de la hacienda, mandó a sus mayordomos a que le ensillaran su caballo, el Negro, porque tenía intenciones de galopar por los planes, rumbo de las lagunas, lugar misterioso donde se aparecen fantasmas y se escuchan por las noches gritos y llantos que vienen del más allá. Por eso la gente a su servicio advertía la existencia de un poder maligno en los terrenos de la hacienda. Don Felipe, escéptico y confiado en sí mismo, poco le tomaba importancia a esos comentarios y se fue a galopar en su caballo el Negro, pero de todos modos esas leyendas enredaban su mente y en su interior comentaba: son puros cuentos y chismes de la gente que no quieren venir a trabajar lejos de sus casas. Siguió cabalgando muy tranquilo, pero al querer pasar el riachuelo que conducía a las lagunas, comenzó a sentirse observado y lo envolvió un olor a azufre. El aire hacía silbar a los pequeños arbustos. Su caballo comenzó a ponerse inquieto, levantaba las manos queriendo tirar al jinete, y a lo lejos se escuchó una risa macabra que se extendía por todo el potrero. Don Felipe, con cabello y pelos encrespados, siguió su camino, sin embargo lo embargaba una sensación de maldad que estremecía todo su cuerpo, y el caballo desesperado corrió sin rumbo hasta llegar a cierto claro, justo donde se unen las dos lagunas. Ningún pájaro cantaba. Asustado, extrañado y lleno de miedo, se apeó del caballo, se detuvo, volteaba para todos lados para averiguar qué pasaba. Desesperado, rápidamente se montó en el caballo con el fin de huir, pero de pronto volvió a escuchar unos murmullos, risas y sollozos. El demonio estaba ahí, envuelto en una ventisca. El remolino que giraba a su alrededor, lo envolvió con todo y su espantando caballo, haciéndolos volar por los aires. El corcel, parado sobre sus patas traseras y relinchando, totalmente aterrado, reventó la rienda, tiró a Don Felipe por los suelos y de inmediato una fuerte corriente de aire acompañada de esas risas infernales, levantó a Don Felipe con movimientos bruscos, lanzándolo por la copa de los árboles. En lo alto Don Felipe estaba aterrado y sin poder ver casi nada, ni a dónde lo llevaba ese viento infernal. Comenzó a orar y buscar protección celestial para librarse de ese demoníaco poder. Aclamó con mayor fuerza a San José, prometiéndole la construcción de una capilla en su honor si salía librado de tal tribulación. San José atendió sus ruegos librándolo de tal poder. Las oraciones surtieron efecto, el viento disminuyó su fuerza, Don Felipe cayó rodando por la ladera y al sentirse libre del terrible remolino clamó al cielo. Pidiendo perdón de todas sus culpas, Don Felipe cumplió su promesa, construyó la capilla en honor de San José, y a unos cuantos metros de la capillita mandó labrar sobre la piedra del peñasco un asiento. Cada tarde subía y se sentaba para ver el panorama del Saus de Cajigal con sus planes, valles y montañas, sin olvidar el lugar donde ocurrió su encuentro con el demonio. Sabemos que en muchos encuentros ovnis aparecen estos remolinos y olor a azufre, por lo que seguro que eran demonios extraterrestres que se encuentran allí bajo tierra. En muchas ocasiones las personas que son testigos de los encuentros con ovnis, en sus diferentes fases, experimentan diferentes anomalías y dolencias que son explicadas debido a su experiencia ufológica. Con las lógicas reservas que todo esto conlleva, hay un catálogo importante de reacciones a los ovnis y que encajan dentro de un cuadro clínico, entiéndase los entrecomillados, que expongo a continuación. Como efectos fisiológicos habría que destacar que su incidencia en el organismo humano puede afectar de inmediato hasta retrasarse en el tiempo. Entre ellos destacamos mareos, dolor de cabeza y desorientación. Lo mismo que le ocurrió a Don Felipe. Sensación de miedo, angustia. Lo mismo que le ocurrió a Don Felipe. Olores intensos relacionados con metal quemado o azufre. Lo mismo que le ocurrió a Don Felipe. Los demonios ángeles caídos controlan el espacio-tiempo. Zumbidos en los oídos de carácter moderado e intenso. Dolor en las muelas, en especial zona de empastes. Más extremos. Pérdida de peso. Pérdida en el nivel de glóbulos blancos. Amnesia y terrores nocturnos. Estrés.
Aparición de células cancerosas y del cáncer. Los efectos parapsicológicos son infrecuentes pero pueden potenciar las capacidades del ser humano, tales como la mayor frecuencia en sueños lúcidos o sueños premonitorios o el desarrollo de capacidades telepáticas y telequinéticas. No tiene por qué ser siempre así, en la mayoría de las ocasiones no sucede nada anormal salvo el asombro del testigo, pero en ocasiones se producen todas estas incidencias en el ser humano. El ovni que detuvo el tiempo. Estos demonios controlan el tiempo. Sucedió un 31 de enero de 1978. Aquel día el avión de la compañía aérea Aviaco con número 502 cubría la ruta Valencia-Bilbao. Todo discurría con normalidad hasta que su comandante Carlos García Bermúdez se dispuso a atravesar un cúmulo de nubes ya próximo al aeropuerto de Sondica. La torre de control no autorizó la maniobra de aterrizaje y el avión 502 tuvo que desviar su ruta al cercano aeropuerto de Santander. Las malas condiciones meteorológicas no aconsejaban el aterrizaje en la capital vizcaína. El vuelo se dirigió a Santander, a apenas unos 100 kilómetros. Calculó el comandante el tiempo en llegar, 15 minutos, y tomaron rumbo a Santander. Frente a ellos surgió una extraña nube lenticular, grande, brillante, densa. Carlos García Bermúdez y Antonio Pérez, copiloto, les extrañó aquella mole nubosa. El vuelo de Aviaco comenzó a atravesarla, estaban a 40 kilómetros de Bilbao. El ordenador de a bordo comenzó a fallar, marcaba la posición al revés y parecía que volaban de regreso al Bilbao. Las comunicaciones con la torre de control no se podían establecer, había una especie de aislamiento electrónico. Durante 7 minutos el avión voló a ciegas rumbo a Santander. Las brújulas giraban de forma descontrolada, nada parecía ir bien, incluso los medios del avión le indicaba que volaban cabeza abajo. Ante esa situación el control manual parecía lo más aconsejable. El avión concluyó de atravesar aquella extraña nube y la normalidad regresó a la electrónica del 502, pero algo había ocurrido. Mientras permanecieron atravesando aquella nube era como si el avión no hubiera avanzado ni un solo kilómetro hacia su destino. Además, aquel trayecto que debería de haberse cubierto en poco menos de un cuarto de hora se tardó en realizarlo más de media hora. De alguna forma perdieron 15 minutos de su tiempo, sin saber dónde o cómo lo habían invertido, y todo producto de cruzar aquella misteriosa nube con forma lenticular. Jamás se supo que retuvo al vuelo 502 por más de 15 minutos en la nada, solo que algo muy extraño sucedió el 31 de enero de 1978 en el cielo de Bilbao. La luna está llena de estos demonios. Maloliente. Los adjetivos que algunos de los astronautas que pisaron la luna usaron para describir el polvo lunar parecen desmentir la imagen romántica y nostálgica que muchos tenemos sobre el satélite terrestre. En el 2020 se realizaron rituales de invocación de estos demonios en París, Francia. Un misterioso olor a azufre invade París. Cientos de llamadas alertaron de un intenso olor a huevo podrido desde todos los puntos de la capital francesa y desde algunos departamentos limítrofes. Los teléfonos de los bomberos y de los servicios de emergencia de París se colapsaban este domingo por la noche. La razón es que cientos de ciudadanos llamaban para alertar de un intenso olor a azufre en el ambiente, un aroma a huevo podrido que invadía toda la ciudad y que, incluso, llegaba a lugares alejados a más de 50 kilómetros de la capital francesa. Esas mismas llamadas se convertían en mensajes de muchos usuarios de Twitter, que compartían en las redes sociales lo que estaban viviendo en primera persona. Todos describían el mismo olor, pero ninguno de ellos era capaz de descubrir de dónde provenía. Un misterio que tampoco las autoridades parisinas han sido capaces de desvelar. El laboratorio de la policía de París tomó varias muestras en el 2020 y llevó a cabo pesquisas para tratar de identificar el origen del olor, pero los resultados de esa investigación aún no se conocen. El remolino como frontera con el más allá. El motivo del remolino o torbellino que arrasa con todo y que abre las puertas en ambas direcciones a otros mundos aparece tanto en la épica antigua como en el folclore moderno de Irlanda. Las dos tradiciones, ricas en motivos mágicos, nos ofrecen distintas variaciones del remolino como lugar de paso o puerta entre dos mundos, según veremos a continuación. Esto fue lo que le ocurrió a Don Felipe. Una de las primeras expresiones singulares que podemos encontrar en la antigua épica irlandesa con respecto al cuento o la leyenda popular es el predominio de remolinos acuáticos o de tierra en vez de aéreos, como nos suele presentar el folclore moderno. El motivo es en el fondo análogo, ya que abre una ventana por la que hadas o demonios pueden transitar hacia el mundo terrenal. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.